Hoy día nos toca tocar el tema de trastornos cerebelosos, ¿ya? Como sabrán, los trastornos cerebelosos es un conjunto, ¿no? específico de signos y síntomas que van a causar, que van a ser causados por afectación local o sistémica, ¿no? del cerebelo. En este caso, el signo quizás más conocido o el signo principal, ¿no? Es la ataxia, además de otras varias afectaciones o anomalías, sobre todo en la parte de la coordinación motora, ¿sí? Tiene varias etiologías, ¿no? Una de ellas es la etiología hereditaria o congénita, la etiología vascular por infartos cerebrales, ¿no? Etiologías tumorales, el más conocido, el meduloblastoma, ¿no? Sobre todo en la población pediátrica. Y esto pues se va a dar en ambos sexos, ¿no? Tanto en los varones como en mujeres, va a ser de la misma frecuencia, pero se va a presentar mayormente en los hombres de manera eh, como una alteración, sobre todo en la marcha, ¿no? La marcha atáxica, ¿ok? Tenemos la etiología acá, vascular, ya saben por qué, ya hemos tratado este tema y va a depender en qué parte del cerebelo se está afectando, ¿no? Si es en la parte del vérmix o en la parte de los hemisferios. Y de acuerdo a qué lado también está, se va a presentar con clínicas casi similares, pero lateralizados hacia un lado, ¿no? Los autoinmunes, por ejemplo, está muy comentado la esclerosis múltiple, ¿no? Una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. El lupus eritematoso sistémico, ¿no? Por vasculitis, por el síndrome de Sjögren, ¿no? Lesiones que van a estar también, como les comenté, por tumores, ¿no? Sobre todo el meduloblastoma, ¿no? El astrocitoma, el angioplastoma, ¿no? Las neurofibromatosis también, ¿no? Vamos a tener afectación de la parte del cerebelo, los schwannomas y otro de las etiologías es tóxico-metabólicas, el más quizás tratado o más conocido es el consumo crónico de alcohol, ¿no? La enfermedad de Wilson, enfermedades celíacas, ¿no? Déficit de vitamina B, hipotiroidismo también puede dar cuadros cerebelosos, ¿no? Los infecciosos, ya saben, tal como da una encefalitis, puede dar una cerebelitis, ¿no? Entonces puede ser por HIV, por una leucoencefalopatía, puede ser por un enterovirus, ¿no? Por toxoplasma, enfermedades priónicas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Y las hereditarias, que también son congénitas o congénitas, pueden ser pues la ataxia telangiectásica, la ataxia de Friedrich, el más conocido, ¿no? El síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Malformaciones de Chiari, síndrome de Dandy-Walker, ¿no? Y las demás. Y los medicamentos que también podrían dar síndrome cerebeloso son la fenitoína, puede dar una marcha atáxica, la carbamazepina podría dar temblores, ¿no? El litio, las quimioterapias y el alcohol, ¿ya? Otras causas no tan frecuentes son las que vienen, ¿no? Por enteropatía por gluten y síndromes paraneoplásicos también, ¿no? Sobre todo el cáncer de pulmón, ¿no? De células pequeñas, que también está asociado quizás a otro síndrome paraneoplásico como Lamberito, ¿no? Entonces, esas etiologías son importantes en este caso, ¿no? Vamos a tener un aspecto macroscópico que el cerebelo va a estar situado en fosa craneal posterior y está cubierto pues por la parte superior, acá, por el temptum, ¿no? Por la parte anterior, por el tronco encefálico, ¿no? Y esta va a ser pues el lugar del cerebelo, ¿no? Y va a tener
y se va a ubicar detrás pues, del cuarto ventrículo exactamente, ¿no? Este es el cuarto ventrículo y el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces va a tener ciertas comunicaciones entre ellos, ¿no? Eh, Se dice que el cerebelo o el cerebrum significa un cerebro pequeño, ¿no? Que va a pesar aproximadamente 150 a 180 gramos, ¿no? Es prácticamente un octavo del peso del cerebro y el hombre, pues, el del hombre es 9 gramos más pesado que el de la mujer, aproximadamente 9, 10 gramos más pesado que el de la mujer. Tiene ustedes saben que tiene una predominantemente función motora, ¿no? Entonces, acá tenemos en la macroscopía cómo se ve en un corte, ¿no? De un cerebro hacia la mitad, un corte sagital, ¿ya? Acá tenemos el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo va a tener una comunicación con el cerebelo. La protuberancia va a tener una comunicación con el cerebelo y el bulbo también va a tener otra comunicación con el cerebelo, ¿no? ¿Por quién? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Entonces, son pedúnculos, ¿verdad? Pedúnculos, no sé si han escuchado el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Entonces, el pedúnculo cerebeloso superior va a estar comunicándose con el mesencéfalo, el medio va a ser con la protuberancia y el inferior va a ser con el bulbo, acuérdense, ¿ok? Entonces, por ahí van a haber fibras aferentes y eferentes, ¿no? De acuerdo a esa función. Sobre todo la superior y medio son eferentes y la inferior es aferente, ¿ya? Entonces, la sección sagital de una cabeza, pues acá, como estamos viendo, el cerebelo y su estructura, el diencéfalo, en este sentido, va a tener un puente, ¿no? El puente protuberancial o la protuberancia, el mesencéfalo, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Y esto va a ser, pues, la anatomía patológica de la fosa posterior, ¿no? ¿Sí? Aquí está la hipófisis, ¿no? La crista galli, por esta parte, ¿no? La silla turca, acá. Y vamos a tener esta conformación, ¿ya? Del hemisferio cerebeloso de este lado, podría ser el lado derecho y acá el lado izquierdo. Y esto va a ser el vermis, ¿no? Entonces, el vermis va a ser el centro de todo, ¿no? Va a ser como un hombre, digamos, que abre las manos, ¿no? Que extiende las manos y la afectación, pues, del tronco va a ser más a nivel, perdón, del vermis va a ser más a nivel del tronco, ¿no? Y dependiendo dónde, porque por acá también vienen las piernas, ¿no? O sea, está representado como una pierna por acá, acá el tronco y acá los brazos y la cabecita, ¿no? Entonces vas a ver que cuando se afecta la parte del lóbulo anterior, va a haber una afectación mayormente de el tronco y sobre todo de miembros inferiores. Y el hemisferio cerebeloso va a ser una afectación más de el brazo, ¿no? Y puede también tener la parte de la pierna, por eso la ataxia talón-rodilla, ¿no? Acá la dismetría. Y acá más va a ser la cabeza, ¿no? La cabeza, una alteración en el nistagmus, qué sé yo, ¿no? Entonces va a estar conformada por una cisura primaria, perdón, esa es la que va a dividir en lóbulo anterior y lóbulo posterior, ¿ya? En la parte posterior, o perdón, en la parte posterior, o sea, la parte inferior acá, hay una cisura posterolateral que va a dividir esta de acá que se llama nódulo, ¿no? Y estos son los flóculos, entonces esto va a ser el lóbulo flóculo nódulo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a tener esta conformación para
bueno, este gráfico para describirles de qué manera el cerebelo se comunica con el mesencéfalo, con la protuberancia y con el bulbo raquídeo. ¿Ok? Acá ven, hay fibras que van del núcleo dentado al tálamo, ¿no? Del interpósito al núcleo rojo, ¿no? Y del fastigio al núcleo vestibular. Entonces, el pedúnculo cerebeloso superior predomina fibras eferentes, ¿no? Eferentes, ¿ya? Desde el cerebelo. Las fibras aferentes podrían ser o predomina más en el pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Entonces, el cerebelo pues se va a encontrar unido al tronco encefálico a través de estos pedúnculos cerebelosos, que son estas tres estructuras. Ya saben que el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Va a unir con se va a unir con el mesencéfalo y va a estar formado predominantemente por fibras cerebelosas eferentes, ¿no? O sea, desde el cerebelo salen hacia, en este caso, hacia el tálamo, hacia el núcleo rojo y al núcleo vestigio. El pedúnculo cerebroso medio, ¿no? Va a unir con la protuberancia y se considera como un límite entre ambas estructuras, ¿ya? El origen aparente del quinto nervio par, ¿no? Justamente en ese origen es el que se ubica el pedúnculo cerebeloso medio. Es el pedúnculo, quizás el pedúnculo más voluminoso, ¿no? Y a través de él va a recibir aferencias desde los núcleos de la protuberancia, ¿no? Por eso es importante, por eso es lo que podríamos tener la alteración de las alteraciones en el movimiento ocular, ¿no? O nistagmos, dismetría, perdón, diplopia, ¿no? Movimientos sacáricos, ¿ya? Y el pedúnculo cerebroso inferior se va a unir al bulbo, ¿no? Y esto va a estar formado más por el cuerpo restriforme, ¿ya? Acá, cuerpo restriforme, ¿no? Y yuxta restiformes, ¿no? Esas son las fibras trepadoras del olivo, ¿ok? Entonces, el primero va a ser el restriforme, va a ser un cordón grueso que va a estar situado en las zonas dorsolaterales del bulbo y va a contener, pues, básicamente fibras procedentes de la médula espinal o del bulbo, ¿ok? El segundo, que es el yuxta restriforme, se va a encontrar en la pared del cuarto ventrículo, ¿no? Y las fibras van a formar conexiones recíprocas entre las estructuras vestibulares y del cerebelo, ¿ya? ¿En qué consiste? El, Va a tener pues dos hemisferios, como ya le había comentado, ¿no? Estos de acá, y va a tener el vermis, ¿no? Que va a estar a nivel, digamos, medio, ¿no? Y va a estar conectado con la cara posterior, acá, con la cara posterior del tronco encefálico y los pedúnculos cerebrosos, que son importantes, que también lo mencionamos. ¿Ok? Esto es como para ver mejor la distribución, ¿no? La fisura primaria, la fisura horizontal y la fisura úvulo nodular o flóculo nodular, ¿ya? La fisura primaria es la que va a dividir en el lóbulo anterior y lóbulo posterior, ¿ya? También algunos lo llaman lóbulo medio, ¿ya? Y el lóbulo flóculo nódulo, que va a ser la división por la fisura úvulo nodular, ¿sí? Entonces, la anterior, el medio y flóculo nódulo, ¿no? ¿Qué van a hacer estos? Como ustedes saben, el cerebro y el cerebelo tienen sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris, ¿no? Es la corteza, y la sustancia blanca es la sustancia interna, ¿no? En la sustancia, perdón, en la corteza vamos a tener tres capas, ¿no? Una capa molecular,
¿no? Una capa de Purkinje y una capa granulosa. ¿Ok? Entonces, la capa molecular es la más superficial, ¿no? Y va a estar representada por células del cesto, ¿no? Que son células que se van a, bueno, del cesto y estrelladas, que son, las de cesto son internas y las estrelladas son externas. Acuérdense, estrelladas son células externas y las del cesto son internas. Va a tener dendritas de las células de Purkinje y de Golgi tipo 2, fibras paralelas, ¿no? Que van a dar axones transversales de las células granulosas y fibras trepadoras, ¿no? En este caso, vamos a ver más abajo las fibras trepadoras y las células granulosas, ¿ya? La capa en este caso, la capa de Purkinje, ¿no? Va a estar compuesto de un soma de células de Golgi, en este caso es tipo 1, ya no es tipo 2, ¿no? Son grandes, con forma de botella, dispuestas en una sola hilera, ¿ya? Estas van a dar una unión entre las capas granulosa y molecular, ¿no? Y las dendritas que que se ramifican, ¿no? Van a dar una conexión con la capa molecular, ¿ya? Son las únicas neuronas eferentes de la corteza en sí, ¿no? Y la capa granulosa es la más profunda, está formada por células granulosas, ¿no? Y células de Golgi, en ese caso también es tipo 2. Hay fibras musgosas en... Las fibras musgosas, ¿no? Van a ser las fibras que van a predominar en este caso, ¿no? Y van a formar, pues, interconexiones con las demás, ¿no? Entonces, acá tenemos, además, el núcleo intercerebeloso, ¿no? Donde vamos a tener el núcleo dentado, ¿no? Quizás el más conocido, el que tiene una función como que más de mantener el tono muscular, ¿no? El núcleo emboliforme, ¿no? El núcleo fastigio y el globoso, ¿no? Estos núcleos, sobre todo el núcleo dentado, como les mencioné, va a ser un núcleo lateral, ¿ya? Es el más lateral en este caso y de mayor dimensión. Se relaciona mucho con el funcionamiento de los hemisferios, sobre todo con el tono muscular, ¿ya? El núcleo interpósito va a ser de ubicación lateral, ¿no? Al núcleo fastigio y se va a encontrar formando, en este caso, por acá está el gráfico. Vamos a desaparecer. Acá está el fastigio, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso, ¿no? Como podrán ver acá en el gráfico, el núcleo interpósito está lateral al núcleo emboliforme, ¿no? Perdón, al globoso, ¿ya? En este caso. Y esto va a ser, pues, se va a relacionar mucho con la zona paramediana, ¿no? De acá, con la zona paramediana, ¿ya? El núcleo dentado, ¿qué más tenemos? Entonces, el núcleo dentado va a ser el más importante quizás, ¿no? Van a haber fibras, aparte, después de los núcleos intracerebelosos, vamos a tener fibras intrínsecas, aferentes y eferentes. Las fibras intrínsecas van a ser las trepadoras, ¿no? Que habíamos mencionado entre las capas, y las fibras aferentes van a ser también las fibras musgosas, ¿no? Entonces, las fibras intrínsecas, en este caso, conectan zonas de diferentes, zonas de diferentes capas, ¿no? Zonas diferentes de la corteza.
Y las fibras eferentes se proyectan en los núcleos cerebeloso o los núcleos vestibulares del bulbo y que proceden a la capa media. Las fibras aferentes son tres en sí, ¿no? Las fibras musgosas, las fibras trepadoras y las amo, arrosariadas. Acá no lo consideran, pero son también las fibras arrosariadas. ¿Está bien? Las fibras trepadoras, ¿qué van a ser? Son fibras activadoras, ¿ya? Y proceden del núcleo de olivar, como les mencioné, y del bulbo raquídeo. Alcanzan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Y en su trayecto hacia la corteza dan colaterales para los núcleos, para los núcleos cerebelosos, ¿no? Que van a penetrar la capa granulomatosa, ¿no? Y van a ser fibras activadoras, ¿ya? Las fibras musgosas son las fibras activadoras también y proceden de un amplio número de estructuras del tronco encefálico. Las musgosas vienen del tronco y estas vienen del pedúnculo. Van a penetrar la corteza, ¿no? Y van a llegar a la capa granulosa, ¿no? Y las fibras arrosariadas van a ser los aferentes, ¿no? Son responsables de regular el nivel en este caso, el nivel de la actividad del modo de funcionamiento de los circuitos, ¿no? Que va a incluir las fibras adrenérgicas, ¿ya? Por eso a veces no lo consideran dentro de estas fibras, ¿ok? Y esto es como, para resumir, la sustancia blanca del cerebelo. Vamos a tener las fibras intrínsecas, ¿no? Las aferentes y las eferentes. Las intrínsecas no van a abandonar el cerebelo, ¿no? Más, como su nombre lo dice, intrínsecas son para interconexión entre las capas, ¿no? Las aferentes son, en su mayoría, parte de la sustancia blanca, entran por los pedúnculos cerebelosos. Estas son las que intercomunican entre el pedúnculo cerebeloso inferior con el bulbo, el pedúnculo cerebeloso medio con la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso superior con mesencéfalo. ¿Ok? Y las eferentes van a comenzar como axones de células de Purkinje, ¿no? Esas son las que van a interconectar dependiendo, ¿no? Si es en este caso, por ejemplo, tenemos las proyecciones aferentes, ¿no? Que desde la protuberancia van a comunicarse por el pedúnculo cerebeloso medio a la corteza cerebelosa, ¿ya? Esas son las aferentes, que pueden venir desde la corteza frontal o parietal, ¿no? Vienen a la protuberancia y de ahí van al cerebelo a nivel de la corteza cerebelosa. ¿Ok? Podemos tener el olivo inferior, la médula espinal y el núcleo vestibular, que van a comunicarse con la corteza, ¿sí? Por el pedúnculo cerebeloso inferior, en este caso, con la protuberancia, perdón, con el bulbo, ¿ya? También son aferentes. Y las proyecciones eferentes van a ser que desde la corteza cerebelosa van a ir las fibras al núcleo de cerebelosos profundos por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Se acuerdan? Que es netamente eferentes, cerebelosos, ¿no? Van a ir al complejo tálamo, al núcleo rojo, a la corteza motora y premotora primaria, ¿no? Al área 3 y 4. ¿Ok? Y esto es para graficar o resumir la vía, la función, el origen y el destino, ¿no? El núcleo globoso emboliforme va a tener la función que influye en la actividad motora homolateral, o sea, del mismo lado. Siempre cuando está afectado el cerebelo, lo vamos a ver más adelante, va a ser ipsilateral, ¿ya? El origen va a ser del núcleo
globoso y emboliforme, y el de signo es hacia el núcleo rojo contralateral. ¿Ya? Acá el dento talámico, que va a influir en la actividad motora, como les mencioné, desde el núcleo dentado, ¿no? Hacia los núcleos ventrolaterales. En este caso, la vía fastigio vestibular, que va a influir en el tono de los músculos extensores, ¿ya? Igual, homolaterales, y va a ir, o el origen va a estar en el núcleo fastigio, y así, ¿no? Esto lo pueden revisar. Ya le mandé la diapositiva a, a Dayana. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las funciones del cerebelo. Las funciones del cerebelo, pues netamente están como control motor, regulación del tono muscular, modulación del acto motor, ¿no? Mantener postura y equilibrio, coordinación y todo lo demás, que vamos a ir viendo en las diapositivas siguientes. Entonces, el cerebelo tiene pues la función de ¿qué? De regular el tono muscular, ¿ya? Va a intervenir mucho en la parte de la motricidad, sobre todo al inicio del movimiento, ¿no? Entonces puede haber, por ejemplo, un temblor de intención. O sea, al empezar el movimiento, digamos, le doy un vaso de agua al paciente, y el paciente al agarrar el agua va quizás a hacerlo caer o derramarlo. Pero después de que ya lo tiene el vaso, no va a haber temblor, ¿no? Si es que aparece temblor durante, digamos, o cuando ya lo tiene sujeto el vaso, ya sería un temblor de actitud que podría ser de diferente origen, ¿no? En este caso, un temblor esencial probablemente, ¿ya? Acuérdense que el temblor de actitud es el esencial y el temblor de reposo es el parkinsonismo, ¿ya? En este caso, el temblor es al iniciar, ¿no? la actividad motora. Va a modular el acto motor, es decir, para hacer algo nosotros tenemos que tener una fuerza adecuada, ¿no? Una medida exacta y una velocidad, digamos, conservada, ¿no? Porque para coger un lapicero yo tengo que emitir una señal, que mi mano coja el lapicero, tengo que ver a dónde está el lapicero, ¿no? Con qué velocidad ir y cómo cogerlo, ¿no? Todo eso lo modula el cerebelo. Entonces, si es que hubiera alguna alteración, voy a hacer de que quizás vaya muy rápido y con fuerza, y después voy a querer corregir ese movimiento, ¿no? Entonces, ahí es lo que vamos a ver, la dismetría, por ejemplo, ¿no? Mantener el equilibrio y la postura. Esto va a depender en qué parte del cerebelo está afectado, ¿no? Si es mayormente en la parte del vermis, va a ser una ataxia de tronco, ¿ya? Entonces el paciente posiblemente no vaya a presentar en extremidades ninguna alteración, pero cuando se sienta y le dices que estire las extremidades o levante las extremidades, va a tener una ataxia de tronco, como el signo del paracaidista, le dicen, ¿no? ¿Ok? Interviene en la fluencia del lenguaje. Entonces, también así como hay una fuerza exacta para cada cosa, hay una fuerza también para emitir la palabra. Entonces, si es que no se emite bien, va a haber un temblor, ¿no? Y va a haber una alteración en la prosodia, sobre todo, ¿no? Entonces, la disartria va a ser mayormente es cándida, dicen, ¿no? Por ahí como que las consonantes se alargan, ¿no? Entonces, como de un borracho, como si hablara un borracho, ¿ok? Más adelante tengo algunos videos que vamos a ver. Entonces, el síndrome cerebeloso va a tener una afectación dependiendo si es una lesión en el hemisferio cerebeloso o si es una afectación a nivel del vermis, ¿no? La función, digamos, principal es pues la regulación de la actividad motora, ¿no? De la acción, la regulación de los movimientos, ¿sí?
Entonces, estos son los signos y síntomas que puedes encontrar en el paciente, ¿ya? Muy importante es en la hipotonía, que mayormente va a estar comandado por el núcleo dentado, ¿ya? Eh, es un poco difícil de examinar la hipotonía, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacemos es, por ejemplo, sacudir la mano, ¿no? Sacudir la mano y vemos que uno de ellos como que tiene mayor movimiento porque el tono está disminuido, ¿ya? También hay un signo de rebote, ¿no? El signo de rebote que, por ejemplo, le hago fuerza en el brazo, ¿no? Y el paciente sí se me ve en la cámara. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. ¿No? A ver, entonces, yo cojo el brazo del paciente y le hago fuerza. Entonces el paciente le digo, jálame, gáname, hazme fuerza. Y el paciente en algún momento cuando yo suelto mi brazo, ¿no? El paciente se va a golpear la cara probablemente, ¿sí? O lo que haces que estire las dos manos y le pones una resistencia y le dices que levante, que no deje que yo le gane, ¿no? Entonces, cuando suelto, bruscamente el paciente el brazo que está, o el lado que está afectado, ese brazo va a subir, ¿no? Va a subir más que el brazo que está, o que el lado que está, sano, ¿ya? ¿Qué más puedes encontrar? Es una hiporreflexia, ¿sí? Los reflejos pueden estar disminuidos, ¿verdad? Y algo peculiar es que hay un reflejo pendular, ¿ya? Entonces, el reflejo pendular es cuando saco el reflejo ya sea rotuliano o bicipital, o tricipital en este caso, hago que el brazo esté así doblado y le hago el reflejo tricipital, y el brazo normalmente debería tener dos oscilaciones, ¿no? Entonces, en este caso, cuando está afectado va a tener más de tres, ¿no? De 3 a 5 oscilaciones, te va a decir que es un reflejo pendular, ¿ya? Entonces, todo esto porque el músculo va a ir perdiendo elasticidad, ¿ya? Hay menos resistencia en los movimientos pasivos de la articulación, ¿no? Y otro de los puntos importantes es la alteración del equilibrio y de la marcha. Entonces, en este caso, el paciente va a tener inestabilidad de bipedestación, por lo que debe ampliar la base de sustentación, ¿no? En este caso, amplía o separa las piernas y va a caminar, ¿no? Con algunos titubeos, ¿no? Con una quizás lateropulsión, y mayormente la lateropulsión va a ser dependiendo. Si hay una alteración en el hemisferio cerebeloso derecho, se va a ir hacia el lado derecho. Si es a la izquierda, hacia el lado izquierdo. Y si es que fuera a nivel del vermis, incluso puede ser hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Una ataxia de tronco en ese caso, ¿sí? Lo que sí no vamos a ver es romber, ¿no? Romber va a ser negativo, porque no está afectado la sensibilidad propioceptiva o profunda, ¿sí? Entonces, acá le haces juntar los talones, le haces cerrar los ojos y el paciente no se va a caer, ¿no? Puede tener lateropulsiones, pero no se va a caer como en el romper, ¿ya? La marcha, pues, es como del borracho, ¿no? O sea, titubeante, ¿no? Con los pies separados, hace pasos largos y a veces hace pasos cortos, ¿no? Eso es el que vamos a ver en este tipo de paciente. Podemos también tener la prueba de estrella de Baminsky. No sé si han visto, si al paciente le haces caminar 3 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, ¿ya? Con los ojos cerrados, debería tratar de mantener digamos, esa dirección, pero el paciente empieza a caminar
hacia el lado que está afectado. Entonces empieza a dibujar como una estrella. Así le llaman la estrella de Babinski. ¿Ya? Otro de las maneras como examinar la ataxia es pues haciendo movimientos de coordinación, ¿no? En este caso, movimientos alternos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Ve? Si está normal, lo va a hacer con facilidad, pero si hay alguna anormalidad, va como que va a sufrir o como que va a ir muy fuerte la palma, ¿no? Y a eso se llama disdiadococinesia, ¿no? ¿Ya? Disdiadococinesia o adiadococinesia, si no lo puede realizar, ¿ya? Si es que lo puede realizar, diadococinesia conservada, ¿ya? Va a haber afectación en la prueba de dedo, nariz, ¿no? El dedo se va a la punta de la nariz, ¿ya? Hacer esto. Entonces, si por ejemplo está afectado mi hemisferio cerebeloso derecho, lo que va a hacer es esto, ¿no? Como que esta lo va a hacer bien y como que esto se pasa y después corrige, ¿ya? Eso es lo que van a evidenciar en el paciente. También puedes hacer el talón rodilla, o sea, el talón del lado afecto a la rodilla del lado no afecto, ¿no? Y lo va a desplazar por la espinilla, o sea, por la parte anterior del hueso tibial, y lo va a colocar en la camilla. Entonces, el paciente cuando hace eso, el talón como que va a titubear, ¿no? Y no va a ser tan fino el movimiento, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Podemos ver la afectación del, del temblor, en este caso intencional, como ya les expliqué, ¿no? Es justamente al intentar los movimientos finos, ¿no? O sea, cuando inicia el movimiento. Ya una vez que hace el movimiento, ya no, eso ya es de acción, ¿ok? Los trastornos de reflejos, les mencioné una hiporreflexia, ¿no? Un reflejo pendular, ¿ya? Acuérdense, tiene en total más de 3 oscilaciones el reflejo, a eso se llama pendular, ¿ya? Lo normal es menos de 2. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hay dos tipos de temblor, ¿no? Para completar esto, el temblor de reposo, que es cuando no hago ninguna actividad, tengo el temblor que se llama en cuentamonedas incluso, que es un parkinsonismo, ¿ya? Es un síndrome extrapiramidal. Y el temblor cinético, o sea, el temblor de movimiento, es más por un síndrome cerebeloso, ¿ya? O sea, cuando inicio el movimiento. Entonces vamos a tener el síndrome del vermis y el síndrome hemisferio cerebeloso, ¿no? Dependiendo cuál de ellos está afectado, ¿sí? Otro es el trastorno de los movimientos del ojo. Entonces, vamos a tener así como la ataxia en miembros, vamos a tener la ataxia de los músculos oculares, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Que cuando yo le digo sigue mi dedo con la mirada, el paciente va a ir y de repente cuando dejo de mover el dedo, el ojo, el ojo que está afectado, el del lado afectado, como que va a ir y va a regresar, ¿no? Como que va a querer corregir. A eso llaman movimientos de sacudida o sacáicos, ¿ya? Es una oscilación rítmica de los ojos que se muestra más fácilmente al desviar los ojos en dirección horizontal. Entonces, también vamos a tener el nistagmos, ¿no? Entonces, le hago ver hacia el lado derecho que está afecto posiblemente. Entonces, el nistagmos va a ser más intenso hacia el lado afecto. Cuando le hago ver hacia el otro lado que está normal, posiblemente el nistagmos va a ser cero o no. Va a tener más un componente o o sea, el componente rápido va a ser más hacia el lado afectado, ¿ya? Los trastornos del habla, ya lo comentamos, es una disartria que es por
ataxia también, o sea, por alteración en los movimientos de los músculos de la laringe, ¿ya? La articulación de las palabras se producen sacudidas y las sílabas a menudo están más separadas entre sí. El habla tiende a ser explosiva, ¿no? O sea, un habla como el del borracho, ¿no? ¿Sí? Y las sílabas son con frecuencia arrastradas, ¿ya? Otro va a ser la afectación de las estructuras aledañas al cerebelo, ¿no? Entonces, si hay una compresión por un tumor, qué sé yo, va a haber una cefalea, va a haber compromiso de las meninges, incluso puede haber una reacción meningia, ¿no? Puede haber náuseas y vómitos como un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Porque también hay un estímulo hacia el centro del vómito, los trastornos de la visión y diplopía, ¿no? Por compresión del sexto nervio craneal, ¿ya? Entonces puede haber diplopía, sobre todo diplopía horizontal, ¿no? Y el síndrome del Vermis va a ser causado mayormente por un meduloblastoma, ¿no? Eh, Esto es más en pediátricos. Esto va a influenciar más en la parte de la coordinación, ¿no? De la cabeza, el tronco y no tanto en las extremidades, ¿ya? Va a ser más una ataxia de tronco, una alteración a nivel de la cabeza, como el nistagmos, la diplopia, la disartria, va a ser más por afectación del vermis, ¿ya? Muy bien. Y digamos, la ataxia va a ser con anteropulsión, ¿no? O propulsión y retropulsión. No va a ser como lateropulsión en este caso, ¿no? La lateropulsión es más para afectación del hemisferio cerebeloso, ¿ya? Muy bien. Acá va a haber nistagmos, ¿no? Desviaciones, ataxia, trastornos del equilibrio en bipedestación y trastornos de la marcha, ¿ya? Acá pueden ver un niño, miren, es un niño que, si pueden ver acá la mirada hacia el lado derecho, está bien. Mire, cuando ve al lado izquierdo, no sé si notarán que el nistagmos es más intenso. ¿Sí lo notan? Sí, doctor. Mira, la mirada al lado derecho, ¿no? No activa tanto el nistagmos, pero cuando le haces ver al lado izquierdo, mira, ¿no? Es más rápido hacia ese punto. Entonces, este niño probablemente tenga una afectación quizás vermiana o quizás el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, ¿no? Pero como es un niño, podrías pensar en un méduloblastoma, ¿no? Que podría ser a nivel del vermis, ¿ya? Como que más afectado el lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, las desviaciones pueden ser pues con lateropulsiones o propulsiones, como ya les comenté. El paciente oscila y tiene una amplia base de sustentación. El romber va a ser negativo, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro video. Este de acá, por ejemplo, es una afectación del vermis, ¿no? No sé si puedan ver. Sí, ¿no? O sea, es mayormente el tronco, ¿es? Cambio, el paciente que tiene el síndrome de hemisferio cerebeloso, como que sí va a caminar, pero se va a ir hacia un lado, ¿no? En este caso, el paciente no puede, mira, tiene esa inestabilidad, ¿no? En cambio, acá es más, también vermis, ¿no? Mira, se va hacia adelante, puede caminar, pero con cierta dificultad, ¿ya? Acá hay una dismetría, ¿no? Como les estaba comentando, ¿ya? Para hacer el nariz, incluso dedo del examinador, el examinador puede poner su dedo acá frente del paciente y el paciente hace esto, ¿no? Se aconseja que el dedo del examinador esté por encima del ojo para que puedas evidenciar mejor el movimiento. Entonces, miren, esta es mi mano derecha, si me ven, ¿no? Y hago esto.
Y con la izquierda puedo hacer esto, ¿eh? Como que trato de corregir, hay un titubeo, ¿ya? Eso es lo que se ve en la dismetría, ¿ya? Miren, ¿eh? Cuando lleva su nariz, como que lo lleva y de ahí lo corrige, ¿no? Muy bien, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Mm, una marcha tambaleante, con piernas abiertas, ¿no? Es como la marcha del ebrio, ¿no? Los brazos, como vieron en uno de los pacientes, es abierto como para tratar de equilibrarse. Los pasos son entre cortos y largos. En este caso, de este paciente, mira, las manos abiertas como para tratar de equilibrar y la pierna o los pasos son a veces cortos, a veces largos, ¿no? ¿Sí? Es una marcha característica, ¿no? Entonces, más de lo mismo, cerebeloso, hemisferio cerebeloso, ya saben cómo es. En este caso, tener presente que la afectación del cerebelo, del hemisferio cerebeloso, es ipsilateral. Si yo lo trato de comparar, por ejemplo, con un hombre, ¿no? Entonces, el hombre con sus brazos y las piernas. Entonces, si es que se afecta el hemisferio cerebeloso derecho, voy a tener afectación del lado derecho. No es como en el cerebro, que es contralateral, sino es ipsilateral. ¿Sí? Entonces tendré quizás dismetría, ¿no? Dismetría, o sea, nariz, índice, nariz alterado del lado derecho. Si hago talón rodilla alterado del lado derecho, si hago Stuart Holmes, va a haber un signo de rebote en el lado derecho. El reflejo va a estar eh, disminuido con reflejo pendular en el lado derecho. Nistagmos al mirar al lado derecho, mayormente. Disartria podría haber, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que salir aprendiendo de esta clase, ¿no? Disartria, ¿ya? Lateropulsión hacia el lado afectado, siempre, ¿ya? Disdiadococinesia en el lado afectado, adiadococinesia en el lado afectado, temblor cinético o intencional en el lado afectado, prueba de rebote de Stuart Holmes en el lado afectado, ¿ya? Eh, estrella de Babinski con dirección al lado afectado, ¿ya? Esto es para el examen del tono muscular que ya también les he explicado, ¿ya? Ahí está como para que lo repasen. Igual la disartria que también hemos hablado bastante, ¿ya? En este caso hay un video. Escuchen, ¿sí se escucha? No, doctor, no se No, escucha. doctor. ¿Sí? No, no se escucha. ¿No? Mm, a ver. Entonces, la consonante lo arrastra, ¿no? Por ejemplo, enfermedades mentales, ¿no? Anomalías congénitas, ¿no? ¿Ok? Entonces acá está un gráfico de índice nariz, ¿ya? Para la dismetría, talón rodilla, ¿sí? Em, o incluso haces dos líneas verticales y le dices que una con una horizontal. Entonces va a ir y va como que se va a pasar y va a querer corregirlo, ¿ya? Entonces acá tenemos, mira, acá es más notorio, ¿no? Miren, ¿eh? Como que titubea, ¿ves? El lado izquierdo.
y siempre es comparativo, ¿no? Por ese caso, en el otro, vamos a ver, también, ¿no? Mira, también, entonces debe ser una ataxia hereditaria, ¿no? Porque si es en ambos lados, ¿no? Debe ser una ataxia hereditaria. Mira, qué facilidad para hacer el talón rodilla. Y ahí miren, el lado izquierdo, ¿no? No es tan fino como el lado derecho. Acá igual, miren, el lado derecho como que no es lo normal, ¿no? Entonces esa es la prueba de Stuart Holmes, creo que está haciendo, y, o sea, hace esto y el paciente puede golpearse, ¿no? ¿Eh? Entonces también puedes hacer esta de acá, miren, se llama la marcha en tandem, ¿ya? Un pie delante del otro pie. Ese es en tandem. El paciente con afectación cerebelosa no podría ser, ¿sí? Entonces se iría hacia un lado, ¿ves? Hacia el lado afectado. Se va hacia una lateropulsión si estuviera afectado, ¿ves? Miren, o sea, los brazos se para bastante y no puede hacer bien la marcha en tandem, ¿no? Como que tiene lateropulsiones, ¿no? ¿Ve? Hacia el lado izquierdo en ese caso, ¿ya? Muy bien, disdiadococinesia, más de lo mismo, ¿ya? La pronación y supinación de ambas manos puede ser en el muslo, ¿ya? Y ahí vas a ver que quizás uno de ellos pega más fuerte que el otro, ¿no? ¿Ya? O no puede hacer movimientos alternos, ¿ya? El temblor, el rebote o Stuart Holmes y la etiología. En este caso, tenemos una etiología, como ya habíamos visto al inicio, degenerativa, ¿no? Crónica, cerebrosa, sobre todo por consumo de alcohol, ¿ya? Malformaciones congénitas, ¿no? Como malformación de Dandy-Walker, ¿no? Que va a haber anormalidad en el desarrollo de las vías de comunicación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va a haber hidrocefalia y esa hidrocefalia, sobre todo en el cuarto ventrículo, va a hacer que se comprima a nivel del cerebelo, ¿no? Y por eso va a tener la afectación, ¿ya? Como en este caso, por ejemplo, ¿ya? O en este también, cuarto ventrículo, mira, se dilata y hay líquido cefalorraquídeo en esta parte. El cerebelo está bien atrofiado porque no ha podido desarrollarse adecuadamente, ¿ya? Esa es la enfermedad de Dandy-Walker, ¿ya? Ataxias hereditarias, de estas hay que tener presentes que son congénitas, no evolutivas, que son autosómicas recesivas y autosómicas ligadas al cromosoma X, ¿ya? Esto es importante, ¿no? El cromosoma X, acuérdense, síndrome de ataxia cerebelosa, el síndrome de Payné, el síndrome de ataxia congénita y anemia, ¿no? Cereroblástica, y las autosómicas recesivas, el síndrome de Hoover, de Neumann, ¿no? De Pollitt, ¿no? Y el síndrome de aplasia cerebelosa permiana. Aparte de eso, tenemos dentro de las autosómicas recesivas, también la ataxia de Friedrich, ¿no? Que es la más conocida, ¿no? Que está asociado a a problemas cardíacos, ¿no? Con escoliosis, ¿no? Malformaciones a nivel de la columna, ¿ya? Disartria, perdón, diabetes, ¿no? Puede tener pérdidas visuales, cardiomiopatías, ¿no? Todo este conjunto va a tener, pues, esta enfermedad que es la ataxia de Friedrich, ¿no? ¿Sí?
Y las autosómicas dominantes van a ser las ataxias espinocerebelosas. Esta de acá se va a dividir en grupo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? La ataxia espinocerebelosa 1 va a estar por los genes del 6p22, ¿no? La de tipo 2, el gen 12, la de tipo 3, la enfermedad de Machado-Joseph, ¿no? Con afectación del gen, el cromosoma 14, ¿no? La de tipo 4, el gen del cromosoma 16, ¿no? Y últimamente han determinado que hay 4 tipos más, ¿no? Incluso muchos más, pero definidos, pues son más o menos 7 a 8, ¿no? Al final. Y estas, pues, no son tan conocidas, ya no creo que sea necesario que lo aprendan, pero es solamente para tenerlo como información. Entonces, ataxias cerebelosas de tipo 1, las que mencioné, van a estar, ¿no? Por ejemplo, la ataxia espinocerebelosa 1 y 2, 3 van a estar en el tipo 1. Los de tipo 2 van a estar la ataxia cerebelosa, espinocerebelosa 7. La de tipo 3 van a ser la 6, y el de tipo 4 va a incluir todos los que no están dentro de ellos, ¿no? Entonces hay 4 tipos en total, ¿ya? Las ataxias episódicas o intermitentes, la ataxia episódica familiar de tipo 1 y la ataxia episódica familiar de tipo 2, ¿no? Eh, Creo que de estas, el más importante pues es Friedrich, ¿no? Y bueno, las malformaciones de Chiari y Dandy Walker también son importantes, ¿no? Creo que eso es todo. Ya ustedes lo revisan cada uno, pero no creo que sea tan necesario, ¿no? ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor, no hay problema. Creo que quedó claro el síndrome cerebeloso, ¿no? Bueno, he repetido varias cosas porque en sí cada síndrome, si es Vermiano o hemisferio cerebeloso, pues tiene algunos signos o síntomas que van a compartir, ¿no? De acá, lo más importante es saber de las comunicaciones entre el pedúnculo cerebeloso, acuérdense. Y dime, Marcia. Sí, doctor, disculpe, tenía una pregunta en cuanto al nistagmus, tiene que ser, puede ser tanto vertical como horizontal. Sí, sí, Ok, gracias. ya es nistagmus horizontal, ¿no? Que ves, esto puede ser vertical, ¿no? Incluso dicen que el nistagmus vertical sí o sí es a nivel cerebeloso, y el nistagmus horizontal podría incluso ser a nivel periférico, ¿no? ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo presente, ¿ya? Igual la diplopia, acuérdense, puede ser horizontal, diplopia horizontal, así, o diplopia vertical, así, ¿no? Uno encima del otro o uno al costado del otro, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, damos concluido la clase.